Y bien, a mí me tocó, ahí vemos dos láminas. En la izquierda, lo que era antes un centro de datos, como yo les comentaba, a mí me tocó estar en el 90 en IBM Legaria, unas instalaciones que al parecer ya no la tienen ellos. Un centro de datos con los famosos MyFriend, las 3090, que se enfriaban por agua fría. Los equipos de presión, además de que había equipos de precisión con enfriamiento de aire y lo inyectaban a la cámara plena, esa práctica era muy común, alimentarse a la cámara plena, además que nos servía para conducir todo lo que son los elementos de comunicación y eléctricos. Eh, Metíamos aire frío, presurizábamos la cámara y también había esos generadores de agua fría especializados, una disculpa, precisamente para enfriar esas máquinas de IBM, las famosas 3090. Y eran los centros de datos así, con mucho espacio, había muchos operadores dentro, eran prácticas muy diferentes. Yo recuerdo que la alimentación hacia los usuarios era a través de coaxial, era punto a punto. Hoy en día, esta transformación digital, esta revolución que tenemos, hoy hablamos de cosas muy diferentes, de fibra óptica para transmisión de datos a una velocidad impresionante, hablamos de Wi-Fi, allá hablamos de la nube, en fin, todo ha revolucionado. Y hoy en día, pues hoy encontramos un fenómeno que se llama alta densidad. A mí me tocó, ¿cuál ha sido la evolución en los servidores? Hoy en día, los servidores se han ido evolucionando en toda esta transformación digital y electrónica a equipos mucho más compactos, con mucho más capacidad de procesamiento. A mí me tocó escuchar a principios de del siglo XXI, perdón, 2001, 2000, que decían, prácticamente ya no se va a requerir UPS es muy pequeños, prácticamente ya no se va a requerir aire acondicionado de presión porque los servidores consumen, un servidor pequeño consume lo de un gran servidor, un MyFriend. Pero lo que no contaban, que hoy tenemos racks con 42 servidores, hasta 42 servidores, 42 unidades de rack. Y eso ha sido sorprendente. A principios de los 2000, finales de los 1900, hablábamos de alta densidad. Hoy se habla de extrema densidad. O sea, hoy en día es posible tener en un metro cuadrado más de 30 kilowatts de energía. O sea, estamos hablando de una tonelada de refrigeración equivale a 3 kilowatts. Entonces estamos hablando de mínimo 10 toneladas en un metro cuadrado. Es una barbaridad. Pero así ha sido los avances tecnológicos que ha permitido tener en menos espacio mucho mayor procesamiento de datos. Y ese es el gran reto, es uno de los grandes retos, porque hoy en día tenemos que pensar en diseños de centros de datos con mucho más densidad de consumo eléctrico y, por supuesto, consumo energético por enfriamiento. Y bien, esto ha sido parte de las tendencias, los grandes, a la izquierda, los grandes MyFrames, que les llamaban, los grandes servidores, y en el extremo derecho cómo ha evolucionado hacia racks de unidades de rack, racks de alta densidad, y que hoy le llaman extrema densidad. Todo esto nos obliga a que seamos más estudiosos, más cuidadosos, que utilicemos mejores prácticas, que seamos mejores diseñadores, y eso ha permitido que haya mayor interacción entre las áreas de TI y la parte de infraestructura eléctrica y aire acondicionado, y la parte de infraestructura electromecánica. Anteriormente eran dos mundos diferentes, a mí me tocó prácticamente el equipo de sistemas era inaccesible. Ellos decían, yo requiero tal espacio porque mi equipo ocupa tantos pies cuadrados, tantos metros cuadrados, y voy a requerir tanto consumo. Me pide el fabricante tanto consumo eléctrico, necesito tanta capacidad y tanta capacidad de enfriamiento. Hoy en día no, hoy en día ha obligado que realmente sea un equipo de trabajo, y es la mejor práctica el que
el equipo de sistemas con el equipo de infraestructura puedan tener esa fusión y eso va a garantizar que tengamos un mejor desempeño de nuestro centro de datos, un mejor diseño y que todo salga de mejor manera. Eso ha sido un cambio que yo he observado y para bien. Y bueno, esta es una tendencia, esto lo ven también en los libros de ASRAE, todo es ASRAE, y ven cómo es la tendencia. Vamos a enfocarnos en la parte de servidores para comunicación y para comunicación y datos, y estamos viendo cómo se va yendo de una manera exponencial, y así es parte de verlo gráficamente, cómo ha incrementado de unas décadas para acá, y viene más todavía, viene más la necesidad por esta necesidad de datos de alta velocidad, de centros de datos más cercanos hacia la carga para evitar latencia. Es sorprendente ver cómo un auto se maneja solo, pero necesita que esa retroalimentación de datos con señal prácticamente inmediata, que no haya latencia. Imagínense una latencia por latencia o por falla de un centro de datos Edge, pues viene un accidente fatal, ¿no? Y eso es un tema bastante delicado. Y eso en la parte de transporte, pero hoy en día, imagínense un colapso financiero, industrial, si no tenemos en línea la parte de telecomunicaciones. Y todo esto pues obliga al crecimiento en centros de datos y hay un crecimiento, estaba leyendo una conferencia del presidente de la Asociación de Data Centers y hay un crecimiento exponencial en la necesidad de mayores centros de datos de alta, ¿cómo les llaman? De capacidad grande, o les llaman hiperescala, pero también de pequeños centros de datos, como los tipo Edge. Vamos a requerir más talento. Estamos hablando que ahorita la industria en México ocupa más o menos como 70,000, 73,000 personas en todo lo que es esta industria, pero se requiere más, o sea, el crecimiento de centros de datos de alta capacidad y se requiere mucho más personal. Esta es una tendencia, es una tendencia de crecimiento, entonces con mayor razón vamos a tener que darle más importancia al consumo eléctrico. Y hablamos de todos los terawatts que utilizan los centros de datos, hablar de 1% del consumo eléctrico a nivel mundial ya es algo que debemos de considerar seriamente. Y bien, en su introducción, la ingeniera Carla habló pues de prácticas de cómo lograr la eficiencia. Nos vamos a enfocar en este caso en contención de pasillos, porque va muy de la mano con lo que nos va a presentar el ingeniero Luis Andrade, con respecto a buenas prácticas y un diseño que tomó varias consideraciones y una de ellas fue la parte de contención de pasillos. Aquí tenemos una gráfica, cómo se diseñaban los centros de datos. No les importaba mucho la orientación de los racks. Por un lado tomábamos el aire y lo sacábamos por otro lado, pero se dan cuenta, tenemos una mezcla en la parte del pasillo central entre aire caliente y aire frío. Eso, pues obviamente hay una ineficiencia total. Y es lo que veíamos. Entonces poníamos equipos perimetrales, inyectábamos por abajo, y tratando de resolver que la cámara plena no estuviera tan obstruida y en eso nos basábamos en los diseños de centros de datos. Obviamente eran menores consumos, no había mucho problema. Hoy en día tener esas prácticas pues es imposible. Ahí me tocó en una televisora un centro de datos donde pues la idea, finalmente las televisoras venden, ¿no? Entonces la verdad es que centros de datos para procesamientos de información, de almacenamiento de videos, etcétera, eran hermosos, son muy bonitos, inclusive los tienen como un aparador, con luces, etcétera, pero la orientación de las hileras de racks, pues no importaba. Hoy en día no, hoy en día es muy importante eso que les comenté yo, de la interacción entre los equipos de sistemas y de infraestructura, tener una buena coordinación para lograr algo como esto. Empezamos ya a mejorar, ya ahora tenemos un pasillo frío en el cual estamos compartiendo únicamente pasillo frío y vamos a empezar a ver cómo el movimiento del aire caliente se empieza a ver de mejor manera. No es la mejor práctica porque finalmente en algún punto llega a haber cierta mezcla
y eso no es lo mejor. Esto es una lámina de ASRAE donde nos presenta ya un arreglo de gabinetes con pasillos calientes, con pasillos fríos. Vamos mejorando las condiciones. Se dan cuenta, ya mínimo gráficamente empezamos a ver ya pues un acomodo estratégico para poder tener una mejor eficiencia en los sistemas. Hoy en día no se puede dejar de hablar de sistemas con equipos in-row. Si ustedes ven aquí, tenemos la hilera de racks, intercalamos un equipo de enfriamiento a cierta distancia, se hace un cálculo, y estos equipos in-row han sido buena solución para centros de datos pues bien definidos, bien acotados, son más pequeños, no es una solución total, y eso es muy importante considerar. Un centro de datos, todos los centros de datos tienen nombre y apellido, tienen características específicas. No hay un patrón, no hay un modelo, no hay una tendencia. Bueno, tendencia sí, pero no hay algo específico que me digas, tienes que cumplir con estas condiciones. Cada centro de datos tiene su particularidad, su aplicación, sus criterios de diseño, sus condiciones que te pide el usuario. Entonces, pues tienes que ver esta parte. Y aquí vemos también el tema de contención de pasillos. Vamos a darle un poco más de velocidad, porque vamos con los tiempos un poco cortos. Bueno, aquí gráficamente vemos cómo estamos con un ejemplo de lo que es un equipo in-row, cómo manda aire frío hacia los lados. Aquí ya vemos la parte de contención de una manera más gráfica, aislando pasillos fríos, pasillos calientes, el cómo ha evolucionado la parte de equipos, metiendo turbinas de corriente directa, compresores digitales, etcétera. Componentes que nos van a permitir pues, tener mejor eficiencia y también en la parte de sustentabilidad, refrigerantes ecológicos. Recordemos que antes usábamos clorofluorometanos, que una molécula de cloro destruía 100,000 de ozono. Entonces, de ahí la importancia, chillers, enfriadores de agua de mejor calidad, bancos de hielo con agua fría, y no podemos hablar de un centro de datos confiable sin una redundancia desde un tier 1 hasta un tier 4, de acuerdo a uptime, que nos permita tener redundancias de n+1 hasta 2n. Y algo muy importante, ya prácticamente con esto finalizo, pues no se puede concebir para una gestión energética sin un buen sistema de administración de información, para empezar a tomar decisiones y de manera en línea ver cómo está comportando nuestra eficiencia energética a través de un valor PUE. Conclusiones, pues ya es lo que hemos estado hablando, aumentar la eficiencia energética, disminuir el valor PUE, menor huella de carbono, instalaciones más confiables, continuidad de la operación, disminuir gastos operativos y disminuir riesgos. Ahí les dejo parte de la bibliografía que la puede compartir la ingeniera Carla.